voy a pedir que tengan abierta su Biblia en el pasaje que vimos al inicio del servicio, que está en el libro o en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Bien, hermanos, en este mes o durante este mes vamos a cambiar un poco la dinámica que hemos estado teniendo en cuanto a los mensajes. Por lo general, ya hemos estado como alrededor de 2 años viendo libros de la Biblia. Eh, Vamos a modificar un poco esto en los domingos en el mensaje, y los libros de la Biblia los vamos a dejar para los estudios. Y en este mes vamos a estar viendo un tema que pienso yo es muy necesario hablarlo. Vamos a empezar a ver temas que son necesarios hablarlos en la iglesia. Y vamos a empezar con el mes de enero, ¿verdad? Que es el mes en el que estamos ahora. Y el tema que vamos a estar viendo durante todo el mes habla acerca de las segundas oportunidades. Y pues bueno, hermanos, yo sé que las oportunidades o las segundas oportunidades, nadie es ajeno a ello, ¿verdad? Especialmente yo las conocí, o más bien empecé a tener conciencia de las segundas oportunidades una vez que alguien, o bueno, una vez que ingresé a la preparatoria. Todos conocerán que cuando uno empieza a dejar materias en la preparatoria, tienes que volver a cursar esta materia o tienes que volver a presentarla, y a esto se le llama segunda oportunidad, y podemos irnos hasta terceras, cuartas y no sé cuántas más. El asunto aquí, hermano, o al menos cuando yo estaba en la preparatoria, era que las segundas oportunidades eran algo bastante peculiar. Uh, Había una manera en la que uno podía continuar sus estudios sin la necesidad de encontrarse con estas segundas oportunidades, y estas segundas oportunidades solo se daban cuando uno reprobaba la materia. Para aprobar esta materia uno tenía que tener ciertos requisitos ya hechos para acreditar la materia, y entre estos requisitos pues estaban en no faltar a clases o no salirse de las clases, el cumplir con tus tareas, el pasar tus exámenes. Algunos maestros ponían también como requisito que participaras en su clase, y si tú cumplías con todas estas cosas, llegabas a un semestre o tetramestre bastante productivo, sin segundas oportunidades. Pero en el caso de no ser así, como me ocurrió a mí, pues te topabas con la segunda oportunidad. Y aunque nosotros podemos decir, o bueno, más bien, que a esto le llamen una segunda oportunidad, hasta cierta manera te hace pensar o te hace ver a las segundas oportunidades como algo malo, ¿verdad? Eh, pero no es nada por el estilo. Cuando uno llega a tener estas segundas oportunidades, bueno, tiene que volver a presentar otro examen. Si tú pasaste todas tus materias sin necesidad de irte a segunda oportunidad, pues podías disfrutar de unas buenas vacaciones cuando fuera el momento, ya sea vacaciones de verano o las de invierno, y no tenías nada más que hacer, ni de tareas, ni de ir a la escuela, ¿verdad? Pero los que no éramos tan afortunados o no nos esforzábamos tanto en nuestros estudios, teníamos que ir a la escuela durante las vacaciones, ¿verdad? A presentar algún examen, o tendríamos que ir a dejar algún trabajo o a tomar algunas clases. Y esto con el fin de pasar la segunda oportunidad. Después de esto ya tenías tu examen y pasabas, o si no pasabas, pues te ibas a una tercera oportunidad. Y si juntabas suficientes de estas oportunidades, tendrías que repetir todo el semestre, o en su defecto podías llegar hasta quedar suspendido de la universidad, ¿verdad? Yo sé que muchos de los que están escuchando este mensaje no son ajenos a lo que estoy hablando, ¿verdad? Todos nos hemos topado con las segundas oportunidades en la preparatoria, y algunos hasta en facultad. ¿Sabe? Y estas oportunidades tenían también un costo. Cuando yo estaba en la preparatoria, a mí me costaban 70 pesos. Cuando pasabas tú a tercera oportunidad porque no habías
aprobado la segunda, te costaba el doble, 140, y así se iba subiendo el precio, ¿verdad? Entonces no había tanto problema si tú dejabas solamente una materia o dos, podrías fácilmente estudiar o ponerte al corriente y enderezar tu situación en la escuela, ¿verdad? Y regresar a estudiar normalmente. Irías tal vez algunos 2 o 3 días a la escuela extras para hacer tus exámenes. Pagarías tus 140 pesos correspondientes y listo, ¿verdad? El problema era cuando ya dejabas muchas pendientes y cuando esto se hacía un estilo de vida, ¿verdad? El seguir dejando oportunidades. Habías batallado mucho en el estar regularizando tu situación para que después, al siguiente semestre, que ya podías entrar, uh, volvías a dejar materias pendientes. Y algunos lo hacían porque realmente las materias no se les daban y otros lo hacían porque era algo que pues no les importaba, ¿verdad? Lo más interesante ahí en la prepa es que pues ya tenías libertad. Eh, Aquí vemos claramente que cuando a uno se le da libertad, no sabe qué hacer con la libertad, entonces te sales de clases, te vas con tus amigos, no haces tareas. ¿Por qué? Porque sabes que los profesores ya no andan atrás de ti, entonces eso no importa y te mandan a estas segundas oportunidades. Muchas segundas oportunidades pueden convertirse en perder un semestre o perder un año, hasta a veces un año, en lo que te vuelves a poner al corriente, ¿verdad? Y pues bueno, con esto es que uno entra a el saber de las segundas oportunidades. Pero saben, hay otro tipo de segundas oportunidades. Muchas de estas segundas oportunidades se dan tal vez cuando los novios se dan una segunda oportunidad en alguna relación, o tal vez cuando te has peleado con algún amigo o con alguna amiga y tienes una segunda oportunidad y se reconcilian. Y durante la vida vamos encontrándonos segundas oportunidades. Otros menos afortunados esperan con ansias esas segundas oportunidades y no se encuentran con ellas después, ¿verdad? Tal vez alguien que fracasó en algún matrimonio y no hubo una segunda oportunidad para restaurarlo. Tal vez alguien que fracasó en el negocio que estaba emprendiendo y no hubo manera de tener una segunda oportunidad, o alguien que enfermó de manera que ya no pudo recuperar su salud y ahora no está entre nosotros, no tuvo su segunda oportunidad. Y nos damos cuenta que la vida está llena de segundas oportunidades. No creo que haya existido alguien ni que exista alguien que pueda aventarse toda su vida en primera oportunidad, que haga todo bien desde el principio. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que ha podido eh, llegar a completar su vida teniendo una primera oportunidad solamente, ¿verdad? Con Él no hubo oportunidades que desperdiciar. Él sabía que venía y Él fue bastante preciso en su misión. Pero a pesar de que Él nunca tocó una segunda oportunidad, a pesar de que Él nunca se le dio una segunda oportunidad, tal vez de ser aceptado por el pueblo judío, tal vez de que escucharan cuál era el mensaje que él tenía. Algunos cuantos lo escucharon y con una sola vez fue suficiente, otros tuvieron que tener más encuentros con ese mensaje de Dios, otros hasta que el Señor Jesucristo partió entendieron de qué iba su mensaje, pero no hubo una segunda oportunidad para que aquellas personas que lo juzgaron tan duro pudieran otra vez decir, me equivoqué, esto estuvo mal, Jesús, perdóname, al menos no mientras Él estuvo con vida, ¿verdad? Al menos no mientras, antes de que Él fuera crucificado, ya después ellos tuvieron un encuentro con Él, algunos de ellos, y sus vidas cambiaron, pero a lo que me refiero es que Él no tuvo la oportunidad, o Él no tenía esa oportunidad o esa posibilidad de fallar, Él todo lo tenía que hacer bien y a la primera.
Pero aún así, Él es experto en segundas oportunidades. A pesar de que Él nunca falló y todo lo hizo bien desde la primera ocasión, Él es experto en segundas oportunidades. A pesar de que Él no traicionó a nadie, Él es experto en segundas oportunidades. A pesar de que Él jamás le falló al Padre, Él es experto en segundas oportunidades. Y lo entendemos, hermanos, o lo vemos durante los evangelios, mientras vemos la obra de Jesús en estos 3 años de ministerio. Vamos a ver que aún y esa perfección sigue después con los apóstoles, sigue en el Nuevo Testamento, sigue hasta el día de hoy, pero también vemos que esas segundas oportunidades Él las sigue dando. Y el día de hoy quisiera hablar acerca de uno de los más cercanos amigos de Jesús que necesitó una segunda oportunidad. Vamos a hablar de Pedro. Pedro, ustedes lo conocerán y conforme han leído los evangelios se darán cuenta que Pedro era una persona muy arrebatada, de manera que él era el primero en decir, yo lo hago por Jesús. Y si Jesús decía, necesito que alguien vaya a traer comida, Pedro estaba dispuesto. Y si Jesús decía, necesito que alguien vaya y predique el evangelio, Pedro ya estaba listo poniéndose sus sandalias para ir. Y cuando Jesús decía, ¿quién dice la gente que soy? Pedro saltó inmediatamente y dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y cuando Jesús dijo, alguien me va a traicionar, Pedro dijo, yo no voy a ser esa persona, Señor, y cualquiera que lo haga, yo me lo echo. Y cuando vienen a prender a Jesús, Pedro es el primero que sale con su espada a defender a Jesús. Pedro es muy arrebatado. Y Pedro se parece mucho a nosotros en ese aspecto. Al inicio de todo el ministerio de Jesús, cuando Jesús empieza a llamar a los apóstoles uno por uno, vemos que Pedro es un hombre que se encontraba pescando, es un hombre que a eso se dedica. Probablemente Pedro haya sido una de las personas rechazadas por las escuelas de aquel entonces, de manera que al no tener la guianza o la enseñanza de algún rabino de aquel entonces, él decidió tomar la profesión de su familia, muy seguramente, y él a esto se dedica. Entonces, cuando Jesús lo llama, para él es una oportunidad que no puede desperdiciar. Y Pedro se pone las pilas y Pedro inmediatamente va al encuentro con Jesús. Y ustedes van a ver conforme avanzan los evangelios que Pedro está constantemente ahí y que Pedro siempre está al pie del cañón y que Pedro siempre está dispuesto a hacer todo lo que Jesús le pide. Pero llegamos al tiempo de la crucifixión. Y nos encontramos con un Pedro que al principio había dicho, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo en todo momento. Y lo primero que ocurre al momento en que lo reconocen y le dicen, oye, tú no andabas con Jesús, tú no eres de sus discípulos, de aquellos que están siempre con él. Y Pedro lo niega hasta que lo niega 3 veces, como Jesús lo había dicho. Entonces, Pedro se da cuenta de lo que ha ocurrido. Pedro se da cuenta que él cometió un error muy grande, traicionó a su amigo, traicionó a su maestro. Y Pedro se derrumba. No nos volvemos a encontrar con un Pedro atrabancado, no nos volvemos a encontrar con un Pedro que siempre está al pie del cañón. No volvemos a ver a un Pedro que pareciera que dice las cosas sin pensar. Ahora vemos a un Pedro
pudiéramos decirlo hasta cierta manera, roto, a un Pedro que está fragmentado por dentro. Y con estas condiciones, o en estas condiciones, empieza el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Voy a leer algunos versículos antes de llegar al pasaje que leímos hace un momento. Dice el versículo 1: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: Venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bien, quiero que ustedes se pongan en el papel de Pedro. Han negado a su mejor amigo, han negado a su maestro, han negado a Jesús. Después de que ustedes dijeron muy valientemente que no lo iban a hacer, después de que dijimos: Señor, yo te voy a seguir hasta el fin y pase lo que pase, yo voy a estar ahí. Ahora nos encontramos con que hemos traicionado y hemos negado a nuestro Señor. Entonces estamos devastados, estamos tristes, estamos quebrados totalmente, y regresamos al punto de partida, donde nos encontró Jesús la primera vez. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Tal vez a usted Dios lo encontró en algún trabajo que no era apropiado. Algunos los encontró en los vicios, algunos los encontró con una situación familiar destruida, algunos los encontró con problemas económicos. Y entonces volvemos a ese punto. Pedro regresa al lugar que él consideraba que dominaba, al lugar que él creía que era bueno en lo que hacía, que era lo que lo mantenía día tras día, lo que le daba de comer, y él regresa ahí porque ya siente que no es digno de estar con su Señor, porque siente que no es digno de seguir las indicaciones o el mandato que Dios le había dado. Entonces, al regresar, él se lleva de encuentro a algunos de los discípulos que estaban ahí con él. Ellos le dicen: bueno, pues vamos contigo, también pues no nos queda nada más que hacer, nuestro maestro ya murió, nosotros pues tenemos que hacer algo de nuestra vida y pues vamos a regresar a lo que hacíamos antes. Y muchas veces eso es lo que hacemos nosotros. Al momento en que fallamos, decidimos regresar de donde nos sacó Dios. Y usted se va a encontrar con un sinnúmero de personas que cuando Dios los encontró estaban en los vicios, y después de haber tenido un tiempo en la iglesia, un tiempo cerca de Dios, resulta que ahora han regresado a sus vicios y están más perdidos que antes. Entonces Pedro está en la barca pescando. Muy probablemente en su mente constantemente estaba
la situación que acababa de ocurrir, cómo pude yo haber negado a mi maestro, cómo pude yo haber traicionado a mi mejor amigo, cómo pude yo haberme hecho para atrás en el momento que él más lo necesitaba. Y tratando de despejarse un poco, quiso tal vez ocupar su tiempo, distraerse en algo y empezó a pescar, pero por desgracia no pescó nada. Y es que cuando uno regresa a los lugares en donde Dios nos ha sacado, las cosas no son las mismas. Uno sabe, uno siente que no pertenece a ese lugar. Uno se da cuenta que ese lugar ya no es lo mismo, o tal vez el que no es el mismo es uno y no debe de estar ahí, pero no nos importa, queremos distraernos de alguna manera. Pedro continúa pescando durante la noche. Yo me imagino que usó todas las artimañas, todos los trucos sabidos y por haber que él sabía para poder pescar, pero no fue así, no lo logran. Y desanimado, triste, cansado, ahora frustrado porque ni siquiera para lo que era bueno podía funcionarle nuevamente. Va de regreso y cuando va de regreso hacia la playa se encuentra con Jesús. Obviamente los discípulos no reconocen a Jesús, ¿verdad? Y Jesús se les presenta y les pregunta que si han pescado algo, ¿verdad? Que si tienen algo para comer. Yo no sé cómo les caería esta pregunta. Yo no sé si ellos le responderían así como de que no, oiga, pues es que hoy no pescamos nada. O tal vez, no sé si a ustedes les haya pasado que cuando ustedes son expertos en algo, alguien viene y les dice, oye, de casualidad, si haces esto, ¿no crees que funcione? Y uno se molesta y dice, ¿verdad? No, pues si yo soy el que estudió eso, si yo soy el que sabe eso, ¿tú qué vas a saber? ¿Qué me vienes a mí a dar lecciones de esto que yo manejo perfectamente? Y tal vez esa fue la actitud de ellos, ¿verdad? Fue algo así como, ay, pues es que qué preguntas, o sea, desanimados, tristes, frustrados. Y Jesús sale con esta pregunta. Entonces, Jesús les dice, bueno, echen la red al otro lado. Y ellos lo echan. Y entonces vemos que la red se llena de peces. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Estamos viendo que no importa qué tan bueno seas en tu trabajo o qué tan bueno seas en lo que tú hagas, de nada sirve si tú no sigues las indicaciones de Dios. Dios te va a dar una indicación, Dios te va a decir qué hacer, y aunque tú seas muy bueno en lo que tú haces y no obedeces a Dios, no vas a tener buenos resultados. ¿Qué creen que sea más sabio? Uno que aprendió el oficio, quiera hacer las cosas como él las aprendió, o que tome el consejo de alguien que inventó el oficio, alguien que hizo el oficio, no lo aprendió, él lo hizo, él conoce a la perfección todo lo que está sucediendo. Entonces ellos, al ver la red llena de peces, inmediatamente Juan le dice a Pedro, oye, ¿es el Señor? Y Pedro, me imagino que dentro de él su corazón se quería salir, me imagino que sus ojos tal vez se llenaron de lágrimas, tal vez alguna parte de su mente le decía, no, no es posible que sea él, pero otra le decía, sí lo es, vea, ya está, míralo bien, sí es él. Y entonces vemos que Pedro se viste y se lanza al mar para encontrarse con Jesús.
No sé qué habrá ocurrido, la Biblia no nos dice si Pedro inmediatamente corrió y abrazó a Jesús, o si se postró a sus pies, o si se quedó congelado al salir del mar para ver o para encontrarse con el maestro. Lo único que dice es que Pedro se lanza hacia el mar para ir a encontrarse con Jesús y los discípulos lo van siguiendo en su barca, ¿verdad? Al momento de que llegan, ellos se dan cuenta de que Jesús ya tiene todo preparado, un lugar listo para ellos. Hay una fogata, hay un pez, hay pan, ya está todo preparado para comer y Jesús les reparte, ¿verdad? Les pregunta, oigan, ¿pueden traer unos de los peces que han pescado? Y ellos van, bueno, Pedro va y jala la red llena de peces y se la trae a Jesús. Yo me imagino a Pedro tal vez en una actitud de, es el Señor, tal vez él no se dio cuenta que le fallé, o tal vez, sí se dio cuenta, pero no lo va a mencionar, o no sé cuál sería lo que pasará por la mente de Pedro, pero Pedro regresa y vemos que él rápido trae las cosas, que él rápido acomoda, que él rápido responde a las indicaciones de Jesús, como cuando uno le va mal en la escuela, ¿verdad? Y van los papás por la calificación y al regresar andamos muy hacendosos y limpiamos la casa y vamos a la tienda y estamos al pendiente de qué nos pide el papá para que así disminuya un poco el enojo y no haya un castigo tan severo, pero sabemos que la consecuencia va a ser la misma y tarde o temprano el golpe va a estar ahí. Tal vez Pedro se sentía igual. Y entonces aquí es donde ocurre algo muy, muy importante. Pedro había desperdiciado la oportunidad que Dios le había dado. Dios lo quita de ser un pescador y lo vuelve alguien para que trabaje para su ministerio. Alguien que va a trabajar exclusivamente para Dios. Pedro rechaza esto. Tal vez no lo hizo intencionalmente, sino que en el susto o en el estrés o en la presión del momento fue lo que hizo, pero se acordó de lo que le dijo su maestro, de lo que le dijo Jesús y entonces a él le pesó. Y entonces él ya no se siente digno de estar haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado, que Jesús le encomendó. Pedro, sin duda, necesita una segunda oportunidad. Como muchos de nosotros, necesitamos una segunda oportunidad. Entonces ocurre lo que viene a partir del versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro había negado a Jesús públicamente. Le preguntaron 3 veces y 3 veces lo negó. Cada vez había más gente, cada vez era más la gente que estaba ahí viendo lo que Pedro hacía o decía. Y en esta ocasión vemos que Jesús hace un confrontamiento con Pedro también público. Si bien no estaba toda la gente que estaba cuando Pedro negó a Jesús, sí estaban algunos de los discípulos, ¿verdad? Entonces, en esa fogata, en el mismo lugar en donde Pedro se arrimó aquella noche para calentar sus manos mientras estaban juzgando a Jesús, ahora en una fogata, Jesús acomoda las cosas para que Pedro se vuelva a acercar y obtenga su segunda oportunidad. Y le pregunta Jesús a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Ya hemos escuchado antes acerca de este pasaje, ¿verdad? Y conocemos a la perfección cuando hablamos del amor ágape, del amor filios, que Jesús le pregunta a Pedro,
tú me agapeas o tú me amas en ese amor ágape que es el amor incondicional, el amor que va hasta el fin, el amor que Dios tiene hacia su creación. Y Pedro le responde, sí, sí te quiero, sí te fileo, es amor filios, sí eres mi amigo, sí te aprecio, sí te tengo estima, que no es lo mismo que el amor ágape. Eso lo conocemos. Pero quiero que ahora dejemos un poquito de lado esto y pensemos en lo que está ocurriendo aquí. Jesús le dice a Simón Pedro, Simón no le dice Pedro, quiero que esto también esté muy, muy fresco en sus cabezas. Uh, Jesús ya le había dicho a Pedro que su nombre era Simón, sí, pero de ahora en adelante lo iba a llamar Pedro. Y cuando Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, dice, muy bien dicho Pedro, porque tú serás la piedra angular. Y otra vez, Pedro. Pero ahora le está llamando Simón. ¿Por qué? Bueno, es verdad que Pedro había perdido todo el derecho que tenía, todo lo que él había ganado o por lo que Jesús lo había elegido, y ahora no estaba en condiciones de decir, llámame Pedro, porque así me habías dicho que me iba a llamar antes y ahora me estás llamando otra vez por mi nombre Simón. No, Jesús le dice, Simón, acuérdate de quién eras antes, acuérdate de cuando te elegí y estoy hablando contigo nuevamente, antes de llegar a Pedro otra vez. Entonces, le pregunta, ¿me amas más que a estos? ¿Más que a estos discípulos? ¿Más que a estas personas que están aquí? Pedro ya había dicho anteriormente, yo te seguiré, yo te amo más que todos los discípulos, yo siempre voy delante, yo siempre... Bueno, Jesús le está diciendo, ¿aún sigues amándome más que estos? Y Pedro ya no se siente con la confianza, con la tranquilidad de decir, sí, yo te sigo amando más que todos estos. Pedro ya no es el mismo atrabancado que era antes. Pedro ahora ha aprendido un poco y dice, Señor, tú sabes que te amo. En algunas versiones van a encontrar, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Los corderos, hermanos, son las crías de las ovejas, son las más pequeñas. Y estos necesitan un cuidado especial. Cuando Jesús le está diciendo, apacienta mis corderos, hermano, Jesús está restaurando nuevamente el ministerio de Pedro. Jesús le está diciendo, aquí tienes tu segunda oportunidad. Aquí tienes otra chance de hacer bien las cosas. Pero todavía no acabamos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora ya no dijo más que a estos. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. En otras versiones, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Pedro no es capaz de subir hasta el punto de decir, Señor, te amo a punto de que yo haría todo por ti, al punto de que yo te sigo hasta el fin del mundo, al punto de que yo dejo lo que tenga que dejar para seguirte. Pedro ya no es así de atrabancado. Pedro ahora lo piensa y dice, sí, Señor, te quiero, te estimo. No me atrevo a decir más allá, no me atrevo a decir hasta el fin de los tiempos, porque ya viste lo que acaba de pasar, ¿verdad? No me siento en condición, en confianza, no tengo esa tranquilidad de decir, yo voy hasta el fin por ti. Pedro aún se siente en ese nivel abajo, no puede irse a la altura que Jesús le está preguntando. Jesús nuevamente le está preguntando, ¿tú harías todo esto por mí? ¿Tú irías hasta el fin del mundo por mí? ¿Tú dejarías todo por mí? ¿Tú harías todo lo que yo te pidiera? Y Pedro nomás dice, Señor, tú sabes que te estimo. Son cosas diferentes. Pero aún así Jesús le dice, pastorea mis ovejas. ¿Ahora qué es?
Primero le dijo, apacienta mis corderos. Los corderos, recordemos que son lo más joven de las ovejas, las crías de las ovejas. Y Jesús le está diciendo, cuida a mis ovejas más jóvenes, aquellos que apenas están entrando a la fe, aquellos que apenas están conociendo de mí, aquellos que necesitan una guianza. Pero ahora le está diciendo pastorea mis ovejas, ya está hablando de los animales más grandes, ahora está hablando de las personas que ya conocen de Dios, de las personas que ya tienen tiempo en su relación con Dios, y le dice pastorea. ¿Qué es esto? Corrige, cuida, pero ahora en la manera de corregir, y con los corderos era en la manera de enseñar. ¿Y por qué corregir a los adultos o a los maduros en la fe y enseñar a los débiles? ¿No creen que podría ser al revés? Pues bueno, es que si tú corriges a una oveja, el cordero va a seguir lo que haga la oveja. Entonces, si la oveja hace algo bueno, el cordero va a hacer algo bueno. Por eso Jesús le dice, corrige a mis ovejas, a los maduros en la fe, para que los jóvenes en la fe imiten lo que ellos están haciendo. Y nuevamente está confirmando la segunda oportunidad de Pedro. Aquí está el trabajo que te voy a dar que hagas. Pero falta otra más. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En algunas versiones vamos a encontrar que no le dice me amas, sino le dice me quieres. Ya lo cambia al nivel en el que está Pedro. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús había preguntado las dos primeras veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿harías todo por mí? Pedro, ¿hasta dónde llegas por mí? Y Pedro le dijo, Señor, te quiero. Yo te quiero y no me atrevo a prometerte más. Y una tercera vez le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me quieres? Y entonces Pedro se entristece. No sabemos si esta tristeza se deba a que Pedro asimila las 3 veces que ha negado a Jesús con las 3 veces que Jesús le pregunta que si lo ama. Tal vez Pedro pudo pensar eso. Hay algunos estudiosos que dicen que esto fue. Hay otros que dicen que se entristece porque ahora Jesús no le dijo, me amas, ahora le dice, me quieres. Pero Jesús ya no se queda en arriba. Jesús ahora decide ir al nivel en donde está Pedro, a donde está Pedro inseguramente, a donde está Pedro destrozado porque ha negado a su maestro, a su mejor amigo. Y en ese nivel le dice, Pedro, tú me quieres, a este nivel vamos a hacer las cosas bien. Le entras. Y Pedro, aún ahí, apela a la omnisciencia de Dios. Y le dice, tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. Y Jesús nuevamente confirma, apacienta mis ovejas. Ya vimos, apacienta mis corderos, cuida de mis corderos, educa de mis corderos, pastorea mis ovejas, corrige a mis ovejas. Y ahora nuevamente, apacienta mis ovejas, también a las grandes, edúcalas, cuídalas. Y termina Jesús diciendo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro había dicho durante el ministerio de Jesús, yo te sigo hasta la muerte. Niega a Jesús y ahora Jesús le dice, Pedro, ¿me sigues hasta la muerte? Y Pedro le dice, no te lo aseguro, tal vez sí, quiero hacerlo, pero no me siento con la confianza, no me siento seguro.
Y entonces Jesús, observen cómo, a pesar de que Pedro no está seguro, a pesar de que Pedro se siente destrozado, a pesar de que Pedro no tiene el mismo agarre que tenía antes, Jesús lo restaura y le dice, te voy a dar de todas maneras un trabajo, necesito que tú sigas aquí, vamos a seguir trabajando juntos, aún confío en ti. Y Pedro aún está con duda, y Jesús ahora le reafirma esto. ¿Te acuerdas que tú una vez me dijiste que ibas hasta la muerte por mí? Sí. Bueno, pues vas a ir hasta la muerte por mí. El versículo 18 nos da a entender que Jesús le está diciendo, no te preocupes, lo que ya hiciste ya quedó atrás. Tan tan, ni modo, pasó. Lo que me habías prometido antes, es hora de trabajar en eso, es hora de seguir trabajando. Vas a morir por mi causa, vas a permanecer fiel. Y termina con un sígueme. La mejor muestra de que ha sido restaurado, de que Jesús dejó a un lado todo lo que había pasado y le dijo, sígueme. Si usted estuviera en el papel de Jesús, le diría, sígueme a Pedro. O lo dejaba a un lado. O decía, no, hombre, me traicionó la última vez, lo va a volver a hacer. Pero Jesús no es así. Jesús da una segunda oportunidad. Yo no sé qué ocurrió el año pasado en cada una de sus vidas. O tal vez años anteriores, no necesariamente el 2020. Pero sé que muchos necesitan una segunda oportunidad. Muchos necesitamos una segunda oportunidad. Y Jesús está listo para darnos esa segunda oportunidad. Jesús no te va a preguntar, ahora sí vas a hacer las cosas bien. Jesús no va a preguntar eso. Jesús tampoco va a decir, no, pues me habías prometido eso y no cumpliste. ¿Para qué te traigo? Jesús no hace esas cosas. Jesús su segunda oportunidad las da desde el punto de me amas. Hermano, y si usted ama a Dios, y si usted ama a Jesús, la segunda oportunidad está ahí. Errores hay siempre, y es hora de que usted lo componga. Este año, deje a un lado lo que pasó. El pasado ya se quedó ahí, no puede regresar a arreglarlo. Tal vez usted esté destrozado, tal vez usted esté quebrado, tal vez usted se sienta mal por lo que ha ocurrido o por lo que hizo en el pasado. Pero Jesús está dando una nueva oportunidad. Jesús te invita a comer. Jesús tiene un encuentro contigo y te va a preguntar, ¿me amas? Iglesia de Camino Nuevo y Vivo, ¿me amas? Y tal vez nosotros respondamos, Señor, te queremos, Señor, te quiero. Pero Jesús nos va a responder, bueno, vamos a hacer el trabajo entonces. Más adelante vemos que Pedro se convierte en una pieza clave para el evangelismo y es alguien importante para aquella noche en la que ocurre el Pentecostés. Pedro es restaurado, Pedro es perdonado, Pedro tiene su segunda oportunidad y la aprovecha. Yo le quiero invitar, hermano, a que usted aproveche esta segunda oportunidad. Aproveche que Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas bien una vez más. Vamos a orar y después de esto estaré teniendo los avisos y estaremos terminando nuestro servicio. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque
Tú nos das segundas oportunidades. Perdónanos, Señor, porque te fallamos. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado en tantas ocasiones. Y tal vez ya no vayamos por una segunda oportunidad. Tal vez la oportunidad que ahora nos estás brindando sea más de 1000 o sea más de 1,000,000. No lo sabemos, Señor. Solo queremos decirte que te amamos y que nos queremos esforzar, Señor, en hacer las cosas bien para este año. En hacer las cosas bien, Señor, para el resto de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados y perdona nuestras faltas, Señor. Restáuranos, Señor, y permítanos llegar, Señor, a cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Pongo en tus manos a cada una de las personas de la iglesia de Camino Nuevo y Vivo. Restáurale, Señor, y haz un cambio total y radical en sus vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.